En realidad, tenía el tema que quería compartirles hoy. ¿Se escucha bien? Por las dudas, avísenme. ¿Sí se escucha bien? Perfecto. Bueno, tenía el tema que quería compartir con ustedes hoy. El Señor me lo había dado durante esas tardes de oración que tenemos con el grupo. Y bueno, y le cuento a él un poco de qué se trataba lo que iba a hablar con ustedes hoy, lo que iba a compartirles. Y digo, otra vez me toca hablar de la fe. Y ya parecía como que, le digo, yo no es a propósito, pero cada vez que me voy a orar, el Señor me da una palabra que tiene que ver con la fe. Y lo extraño, que no es nada extraño en realidad, es que fuimos tocando el tema de la fe desde distintos, voy a cerrar el chat, si tienen algo para decirme de última, lo miro. Desde distintos puntos, pero creo que las últimas 5 o 6 reuniones que me tocó predicar a mí fui hablando de la fe, pero desde distintos puntos. Venimos hablando de la fe ya no sé hace cuántas semanas, pero muchas, muchísimas. Hablamos de la fe de un hombre, la fe que tuvo un hombre para creer por su milagro personal, cuando les compartí una palabra donde hablamos de la fe que no se detiene, no sé si se acuerdan, así se llamó el mensaje, la fe que no se detiene, esa fe que sigue adelante pese a las circunstancias. Ese día hablamos de Bartimeo específicamente, hablamos de Bartimeo y la fe que él tuvo para conseguir su milagro personal. Vimos cómo él fue capaz de clamar, yo decía ese día, de gritar por su necesidad, de gritar por su milagro. Y Jesús lo oyó y Bartimeo fue sano. Para las que me acompañaron en la reunión de mujeres de la iglesia de Girardota, de Colombia, ahí también compartí sobre la fe, vimos la fe de otro hombre, la fe que tuvo otro hombre para creer por el milagro de su hija, ya no un milagro personal, sino el milagro de su hija, de un ser querido, digamos. Ese mensaje se llamó Cree solamente, cree solamente. Hablamos de la fe que tuvo Jairo como papá para pedir por el milagro que su hija necesitaba. Y también ese día hablé sobre la mujer que padeció por 12 años la enfermedad de flujo de sangre y cómo ella tuvo una fe atrevida, porque atrevida, la fe atrevida, para sin conocer a Jesús, haber oído de él, atreverse a acercarse y creer que con solo tocarlo sería sana, y así fue, así consiguió su milagro. La pastora Emily después estuvo con nosotras compartiendo también sobre la fe de la mujer de flujo de sangre, sobre la misma mujer, esa mujer que sin conocer a Jesús oyó, creyó, confesó y actuó para tocar a Jesús y obtener su milagro. Y el último mensaje que yo compartí con ustedes fue sobre la fe grupal. O sea, por eso les digo que fueron todas diferentes. Milagro personal, el milagro de un ser querido, la fe grupal. Hablamos de la historia del paralítico, al cual sus amigos bajaron por el techo de una casa para poder llegar a Jesús y que lo sanara. No sé si se acuerdan. Ese mensaje se llamó El poder del equipo que está dispuesto a creer en el poder de Dios. Todos esos mensajes están en YouTube. Si alguna no se pudo conectar ese día, si no lo escuchaste o si lo querés volver a escuchar, me avisa y le puedo mandar el link. Así que todos están en YouTube. Y hoy vamos a hablar de una fe que en la Biblia está muy destacada, porque es una de las 2 ocasiones, solo 2, una de las 2 ocasiones donde Jesús dice textualmente haber quedado asombrado por esa medida de fe. Solo en 2 ocasiones Jesús dice eso, que quedó asombrado por la fe de alguien. Hoy vamos a ver una, ¿sí? Quiero que me acompañen ahí en el chat, seguramente Geraldine les va a estar poniendo el texto bíblico, que me acompañen a la Biblia, vamos a leer Mateo 8, lo voy a leer en la versión NBI, ¿sí? Mateo 8, versículo 5, voy a esperar ahí que esté. Mateo 8, 5, ¿sí? Dice la palabra, Mateo 8, 5, dice, al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor,
mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra. Basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto Jesús se asombró. Al oír esto Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero a los súbditos del reino se les echará afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Luego Jesús le dijo al centurión: ve, todo se hará tal como creíste. Ve, todo se hará tal como creíste. Y en esa misma hora, aquel siervo quedó sano. En esa misma hora, cuando Jesús le dijo, ve, todo se hará como creíste, en esa misma hora, aquel siervo, dice la palabra, quedó sano. Me gusta el versículo 8, me llama la atención. El versículo 8, que en esta versión en NBI dice, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Esa fue la confesión que hizo el centurión. Basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. La versión NTV, nueva traducción viviente, dice ese mismo versículo. Dice, basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Esta historia es una de las dos únicas ocasiones en los evangelios donde encontramos que alguien tuviera un nivel de fe tan alto que pudiera asombrar a Jesús, que pudiera maravillar a Jesús. Pero ¿qué tuvo de distinta la fe de este centurión romano que movió a Jesús a hacer semejante declaración, a decir semejante cosa, a decir literalmente, dice, no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. No he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Miren si Jesús dijera de vos, no he encontrado en Argentina a nadie que tuviera tanta fe, no he encontrado en Perú a nadie que tuviera tanta fe, no he encontrado en Colombia a nadie que tenga tanta fe. Fíjense qué llamativo que es que en las dos ocasiones en las que Jesús se encontró con una gran fe, fue en personas gentiles, no en gente del pueblo de Israel. Es decir, no eran judíos. Una fue en esta historia y la otra es en la historia de la mujer cananea que tenía a su hija endemoniada. Otro día la leemos. Pero ninguno de ellos dos eran judíos. Ambos eran gentiles, no eran personas del pueblo de Israel. A mí este relato me apasionó porque me llevó a preguntarme específicamente cuál es la diferencia de esta fe. ¿Qué fue lo que marcó tanto a Jesús como para decir que estaba asombrado o maravillado por esa fe? Y además me llevó a pensar que si una persona que no era ni uno de los discípulos de Jesús pudo tener esta fe, ¿por qué no podemos tener ese mismo nivel de fe vos y yo? La realidad es que Jesús no vivía dentro del centurión como vive dentro de los que hemos nacido del Espíritu Santo. Cuando la palabra dice que Jesús es el autor y consumador de la fe, está hablando de los creyentes, está hablando de nosotros, no de ellos. Pero vamos a ver un poco la historia. Dice la Biblia que este centurión del Imperio Romano, un gentil, fue hasta donde estaba Jesús, porque su criado o su siervo estaba muy enfermo, con una parálisis, dice la Biblia, con una parálisis. Claramente este capitán del ejército, porque un centurión romano es eso, es un capitán del ejército romano. Este capitán se acercó a Jesús
porque creía en su corazón que algo podía pasar. Él creyó, si no, no me acerco. Él creía en su corazón que algo podía pasar. Aunque no era judío, no sé, habría escuchado hablar de los milagros de Jesús, tal vez lo había podido ver por ahí, realizar algún milagro, no lo sé. Pero sí estoy segura que se acercó a él, que se acercó a Jesús porque sentía la convicción de que algo milagroso podía ocurrir. Lo que me llamó la atención de este relato es que, a diferencia de la historia de la mujer cananea, en esta, Jesús inmediatamente se ofreció a ir a su casa a sanar al criado. No le puso ningún pero, porque no sé si leyeron la historia de la mujer cananea, da 1000 vueltas. O sea, le da 1000 respuestas antes de que esa mujer obtenga su milagro, pero a él no le puso ningún pero. No le dijo que él solo había venido por el pueblo de Israel. Directamente Jesús se ofreció a ir a su casa. O sea, viene, le hace el pedido a este centurión y Jesús se ofrece a ir a su casa. Ante el pedido de necesidad, Jesús se ofrece a ir a su casa, a moverse él hasta el lugar donde se encontraba el problema, a moverse Jesús hasta donde estaba el problema. Pero fíjense que no solo le dice, no sé, vamos que te acompaño, o no le dice, vamos y oro por él. Lo que le dice es, iré a sanarlo. El versículo 7, la respuesta de Jesús es, iré a sanarlo. Iré a sanarlo. No le dijo, bueno, vamos y oramos y vemos qué querrá. No, iré a sanarlo. O sea, ya estaba dado por hecho lo que iba a pasar. Ya estaba dado por hecho que el milagro iba a ocurrir. Iré a sanarlo, le dijo. Quiere decir que Jesús vio fe verdadera en este capitán del ejército. Porque como ya vimos en los mensajes pasados, mi milagro depende de mi medida de fe. Mi milagro depende de mi medida de fe. La medida de tu fe es lo que va a determinar la medida de tu milagro. Lo voy a repetir. La medida de tu fe es lo que va a determinar la medida de tu milagro. Dios no es responsable de nuestra fe. Es conforme a nuestra fe que nos será hecho, dice la Biblia. Y en este punto es donde el centurión muestra la revelación que tenía sobre Jesús. Y digo revelación porque me parece que es la mejor palabra para describirlo. Revelación. Al Jesús ofrecerse a ir a su casa a sanar a su criado, el centurión le responde en el versículo 8, le dice, Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Aunque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad, le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. Primero fíjense que le dijo Señor, porque el versículo 8 empieza así. Señor, no merezco que entres bajo mi techo. Le dijo Señor. ¿Qué centurión romano o capitán del ejército, para ser más clara con la posición de este hombre, podría llamarlo a Jesús Señor? Señor, le dijo. Solo alguien a quien le haya sido revelado quién era verdaderamente Jesús puede llamarlo Señor. Porque no lo llamó Señor como diciendo Señor Pablo, Señor Cristian. Lo llamó Señor porque reconocía su señorío. Así que primero lo llama Señor. Y después le da la gran explicación con la que Jesús queda maravillado. Le dice, basta con que ordenes desde aquí que mi sirviente se sane y él quedará sano. Le dice, yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Este capitán del ejército reconocía que Jesús estaba sujeto en obediencia a su padre. Escuchen, préstenme atención acá. El capitán reconocía que Jesús estaba sujeto en obediencia a su padre y a su vez tenía él la autoridad delegada para dar órdenes a otros para que algo distinto sucediera
y él también sea obedecido. La fe que asombra a Jesús es la que reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la fe que asombra a Jesús, la que reconoce la autoridad de la palabra de Dios. Le dijo, solamente di. Pastora, ¿nos escuchas? A Jesús. Él también nos diga a nosotras, ve y como creíste te sea hecho. Escuchen esto. Este centurión, capitán del ejército, este hombre que era romano y tal vez no conocía las escrituras como un judío, que no iba a un templo, a este hombre se le reveló que la palabra que Jesús pudiera emitir con su boca venía cargada con la autoridad delegada de su Padre que está en los cielos. Y que así como una orden dada por el capitán del ejército a sus soldados iba cargada de la autoridad delegada por su rey, y no se cuestionaba porque era igual a que el mismo rey la hubiera emitido, de la misma manera, cualquier orden que Jesús diera a una enfermedad, potestad, demonio, situación, circunstancia o lo que fuera, esa orden venía con la autoridad delegada de Dios Padre, así que todo en la tierra tenía que sujetarse y cumplirse. Gloria a Dios. Pero no solo eso, sino que entendió que la palabra de Dios a través de Jesús tenía el mismo poder que la presencia de Dios. Es decir, no hacía falta que Jesús estuviera presente en cuerpo en esa habitación para que el milagro ocurriera. La fe de la persona era todo. El creer en la autoridad que Dios le había delegado a Jesús alcanzó para que el milagro fuera hecho. Tu fe puede ser suficiente. Tu fe puede ser suficiente. Creer en Jesús y en sus palabras es suficiente. No hacía falta su presencia física, hacía falta creer en Él y en la autoridad que Él tenía. Y esa autoridad sigue vigente. Esa autoridad sigue vigente hasta el día de hoy, porque la palabra dice en Filipenses 2:9, por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este hombre entendía perfectamente la autoridad de la palabra hablada. Si él tenía autoridad cuando le hablaba a sus soldados, Jesús también tenía autoridad cuando le hablara a cualquier situación, a cualquier circunstancia. Jesús también tenía autoridad. El centurión tenía autoridad sobre todo lo que el rey le dijera que tenía autoridad. Entonces entendía que Jesús tenía autoridad sobre todo lo que Dios Padre le dijera que tenía autoridad. Y eso es el cielo, la tierra y debajo de la tierra. Todo se sujeta, todo se sujeta. Y la respuesta de Jesús es maravillosa. Le dice, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. A nadie que tenga tanta fe. La versión NTV, Nueva Traducción Viviente, dice, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Nunca, Jesús dice, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí. Habla de confianza. Lo que hace que la fe opere, que la fe sea efectiva, no es la forma que le da el que la confiesa, no es cómo la confieso, sino la seguridad de que la palabra que sale de la boca de Dios no volverá a él vacía, sino que hará lo que él quiere. El poder de mi fe no reside en las emociones que pueda sentir, sino en la realidad de que cuando es Dios el que envía su palabra, me será hecho como yo he creído, me será hecho
como yo he creído. Y entonces Jesús lo manda de regreso a su casa y le dice que todo suceda tal como has creído. Que todo suceda tal como has creído. Y su sirviente quedó sano. Quedó sano. ¿Qué es entonces lo que, en resumen, podemos aprender de este capitán del ejército romano? Número 1. Tengo solo 3 puntitos. Número 1. La demostración de humildad. La demostración de humildad, siendo un hombre acostumbrado a dar órdenes. Era un capitán del ejército. Estaba acostumbrado a dar órdenes. Un centurión tenía bajo sus órdenes 100 soldados, por eso es centurión. 100 soldados. Él oyó hablar de Jesús y lo buscó. Lo buscó por una razón extremadamente compasiva. Tenía un siervo enfermo, que estaba muy grave y que quería que alguien hiciera algo por él. Esa fue la razón principal por la que buscó a Jesús. El centurión buscaba un bien, pero no era para él, sino para alguien a quien él quería, a alguien a quien él apreciaba. Un romano, es muy difícil que un romano buscara a un judío. Muy difícil que buscara ayuda en un judío. De hecho, a los romanos les gustaba humillarlos a los judíos. Pero es el centurión quien decide tener una actitud de humildad. Humildad. Punto número 2. Un hombre que supo que la fe hace que ninguna posición elevada o ninguna grandeza humana pueden compararse con conocer a Cristo. Un hombre que supo que la fe hace que ninguna posición elevada o ninguna grandeza humana pueden compararse con conocer a Cristo. Este hombre reconoció que hay una autoridad máxima y la tiene solo uno, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es sorprendente que este romano haya tomado la decisión de ser tan humilde, porque le dijo, no soy digno que entres bajo mi techo. No soy digno de que entres a mi casa. No soy digno que entres bajo mi techo. Algo impensable viniendo de un ciudadano romano que fue enseñado a no humillarse ante nadie, que fue enseñado a no humillarse, aparte, ante nadie que no fuera un superior jerárquico dentro de la milicia, un superior. El centurión perdió toda dignidad ante Jesús. Perdió toda dignidad ante Jesús. Hizo a un lado su posición como militar para darle paso al Rey de Reyes, al único rey, al Rey de Reyes. La actitud de este militar romano, este capitán romano, nos sirve de ejemplo para hacer a un lado siempre nuestra altivez. Esa altivez que a veces tenemos por nuestros logros o por nuestros alcances y rendirnos humildemente ante el Señor. Y número 3, ¿cómo reconoció su autoridad? ¿Cómo el capitán del ejército romano reconoció la autoridad de Jesús? ¿Cómo reconoció su autoridad? Lo que más sorprendió a Jesús fue la facilidad con la que este hombre comprendió su autoridad. El centurión romano logró entender que Jesús tenía la autoridad superior, la que está encima de cualquier poder humano, es a la que nadie se le puede oponer. Jesús se sorprendió cuando lo escuchó decir al centurión, di la palabra solamente y mi criado sanará. Envía la palabra que mi criado se va a sanar. Porque con esas palabras estaba reconociendo que estaba ante el ser con mayor autoridad espiritual en toda la tierra. Con esa frase admitió que estaba ante un ser superior a cualquier otro. El centurión estaba reconociendo que estaba ante Dios mismo. Ante Dios mismo. Y esta es la clase de fe que tenemos que tener nosotras. Esta es la clase de fe que Jesús espera de nosotras. Una fe que reconoce que Cristo tiene poder o autoridad para hacer conforme a sus propósitos y que exige de nosotras una confianza ciega, una confianza absoluta. Así como le dijo este
capitán romano, una confianza ciega y absoluta. Que Jesús pueda decir de vos, no encontré en ningún lado una confianza ciega como la que esta mujer me tiene. Pero para eso tenemos que ser compasivas y humildes, como fue este centurión. En mi primer mensaje sobre la fe, les hablé de las barreras que muchas veces tenemos para nuestra fe. No sé si se acuerdan que les pasé un videíto antes de hablar de las barreras, un video donde iba un hombre, no, una mujer era, una mujer corriendo. Bueno, este centurión no permitió que los obstáculos se interpusieran entre él y Jesús. Estas barreras pudieron ser el orgullo, el dinero, la duda, el idioma, la raza, el estatus o las diferencias que había entre el pueblo romano y el judío. A diferencia de esto, se acercó rogando a Jesús que sanara a su criado, mostrando así su humildad y el amor que tenía por su prójimo. Amén. El centurión reconoció que Jesús estaba sujeto a Dios Padre, pero también el mundo espiritual, no. Escuchen, el centurión reconoce que Jesús está sujeto a Dios Padre. Jesús está sujeto a Dios Padre, pero también el mundo espiritual estaba sujeto a Jesús. Y con solo Jesús dar la orden, ese espíritu de enfermedad que atormentaba a su criado lo tenía que soltar. Con solo Jesús dar la orden, por la fe que tenía el centurión, por solo Jesús dar la orden, el mundo espiritual se tenía que sujetar. El mundo espiritual se tiene que sujetar. No importa la situación que quieras venir a traerle, el mundo espiritual se tiene que sujetar cuando tenés fe. El mundo espiritual se tiene que sujetar. Con solo dar la orden, con solo emitir la palabra, con solo decir la palabra, el mundo espiritual se tiene que sujetar. Así que si hay enfermedad, el mundo espiritual se tiene que sujetar. Esa enfermedad se tiene que sujetar. Si hay, falta de lo que sea, se tiene que sujetar. Se tiene que sujetar por tu fe también. Amén. Amén. Háganme. Uy. Amén. ¿Sí? Era cortito lo que tenía para compartirles hoy. Pero espero que se haya entendido. No sé si alguna quiere decirme algún comentario, si tiene alguna duda, si me quiere preguntar algo, aprovechemos. Y si no, mientras tanto, yo quiero orar. ¿Sí? La que quiera igual puede ahí escribirme en el chat y yo ahora la leo. Vamos a orar. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta noche que nos permitas que por la revelación del Espíritu Santo podamos entender lo que entendió este centurión, Señor. Lo que entendió este centurión, que el poder de nuestra fe no reside en las emociones o sentimientos que podamos sentir o experimentar, sino en la realidad de que cuando sos vos el que envía la palabra, nos será hecho como hayamos creído, que será conforme a nuestra fe, Señor, que veremos el milagro que necesitamos hecho en el nombre de Jesús. Queremos ser mujeres bajo autoridad, para que entonces la palabra que nosotras hablemos también se cumpla. En el nombre de Jesús, Padre, te damos gracias. Yo pongo esta palabra en tus manos, Señor. Te pido que quede sembrada en cada corazón, que pueda bendecir a otros también en el nombre de Jesús. Te pido que bendigas a cada una de estas mujeres, Señor. Que nos bendigas con entendimiento, con sabiduría,
con entendimiento, con sabiduría, Señor, para poder llevar adelante cada uno de nuestros hogares, para poder ser mujeres espirituales, mujeres maduras espiritualmente, para poder tener la revelación de quién sos vos, Señor, para poder tener la revelación, Señor, de cuánta autoridad tenés sobre el mundo espiritual, de cuánta autoridad tenés, Señor, sobre todo lo que nos rodea, de cuánta autoridad tenés delegada por el Padre. Señor, danos la fe, una fe que te sorprenda como la de este centurión. Danos una fe que te sorprenda, que te maraville, que puedas decir de nosotras, no encontré en otro lugar una fe tan grande como la de esta mujer. Te damos gracias, Señor. Te exaltamos, Padre, te adoramos. Exaltamos tu nombre, Señor. Bendecimos tu nombre. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.